Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a hacer un ejercicio de ciclo Brayton con regeneración. Vamos a leer el ejercicio. Dice, una turbina de gas para un automóvil se diseña con un regenerador. El aire entra al compresor de un motor a 100 kilopascales, que quiere decir que tenemos una presión 1 de 100 kilopascales. Y 20 grados centígrados, que sería la temperatura 1, pero recordemos que la queremos en Kelvin. La relación de presión del compresor es de 8, entonces la relación RP es 8. La temperatura máxima del ciclo es 800 grados centígrados. Recordemos que la temperatura máxima es T4, pero también la queremos en Kelvin. Y el flujo de aire sale del regenerador. El flujo de aire frío es de 2 a 3 y el flujo de aire caliente es de 5 a 6. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que el flujo de aire frío, o sea, eh, sale, o sea, en 3, 10 grados centígrados más frío que el flujo de aire caliente a la entrada, es decir, entre T5 y T3 va a haber una diferencia de 10 grados centígrados. Por lo tanto, T5 es igual a 10 grados centígrados más T3. Mientras que hay, suponiendo que el compresor es isentrópico, que quiere decir que tenemos una eficiencia del 100% para el compresor y que la turbina trabaja con 88%, es decir, 0.88, determine, bueno, esto de las eficiencias hace que cambien las ecuaciones que teníamos hace rato, donde teníamos los flujos de aire frío y caliente. En lugar de T5 menos T3, pues va a ser T5R menos T3 porque hay una eficiencia en la turbina. Y recordemos que la salida de la turbina es 5. Y no va a haber cambios en T2, entonces vamos a utilizar a T2, no a T2R, porque no hay eficiencia para el compresor. Entonces dice determine, que se nos pide, la adición de calor en tasa, en forma de tasa. Cuando hablamos de tasas estamos hablando de flujos másicos o de calores en términos del tiempo. Dice cuando produce 150 kilowatts, es decir, una potencia neta. También cuando nos dice que produce 150 kilowatts, quiere decir que este es el trabajo neto, porque ya se está considerando lo que se utiliza para mover al compresor. También determine la eficiencia y la efectividad del regenerador. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente, y a temperatura ambiente estos son los datos que voy a utilizar. Nos pide la generación de entropía, la exergía total del ciclo, la eficiencia con base en la segunda ley, y tenemos que TH o la temperatura de la fuente es 1300 y la del sumidero, la del ambiente es 280. Entonces, con base en esta información tenemos los siguientes diagramas y esquema. Entonces, primero, para encontrar a T2, pues es muy fácil con las relaciones isentrópicas, porque tenemos un proceso isentrópico. Y T2R no hay porque no tenemos eficiencia isentrópica para el compresor. Para T5 la obtenemos porque también es un proceso isentrópico de 4 a 5 para el caso ideal, pero no queremos a T5, queremos a T5R, obtenemos a T5R. Después sabemos que de aquí podemos despejar a T3, que es la que nos hace falta porque T5R la acabamos de obtener y nos resulta eso otro. También recordemos que el Q de regeneración es H3 menos H2 o H5R menos H6, y podemos despejar ahí, por ejemplo, si nosotros consideramos calores específicos constantes, pues tenemos Cp por delta T y Cp por delta T. Se cancela el Cp y podemos despejar a T6. T6 sería esta cantidad. Podemos obtener el Q de entrada, que es Cp por delta T, que es T4 menos T3, y Q es Cp por T6 menos T1. El trabajo neto es la diferencia de estas dos, y podemos obtener el flujo másico porque nos están dando la potencia neta, es decir, si dividimos esta entre la potencia neta en trabajo específico, obtenemos el flujo másico. El flujo másico sería 0.8061 kilogramos sobre segundo. Siempre y cuando esto esté en kilowatts, el trabajo neto, la potencia neta, y este esté en kilojoule kilogramo. Entonces podemos obtener al Q de entrada en forma de tasa si lo multiplicamos por su flujo másico, y el Q de salida también.
Entonces la eficiencia nos da 0.4276. Estos tres nos lo pide el problema. También nos pide la efectividad del regenerador, que está dado por las temperaturas. Y la generación de entropía de 1 a 2, como no tenemos eficiencias entrópicas, es un proceso isentrópico, por lo tanto nos debe de dar 0 o muy cercano a 0. Muchas de las veces nos puede dar hasta las 100 milésimas y creen que no es nulo, pero eso es nulo porque perdemos algunos decimales en el cálculo de T2, por ejemplo. La S genera de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 1 y en el regenerador, si la sumamos, nos queda una generación de entropía de esta cantidad. Si la multiplicamos por T0, que es 280, y si obtenemos la X suministrada, nos da esta otra. Entonces la eficiencia con base en la segunda ley la podemos obtener de esta forma o de esta otra. Vamos a ver que nos cuadre y vamos a obtener las dos. Sabemos que la eficiencia máxima pues es la de Carnot, que es 1 menos TL entre TH. Y nos podemos percatar que nos da muy parecida. No es exactamente igual, pero eso nos hace alusión de que hicimos bien nuestro análisis exergético con la eficiencia con base en la segunda ley. Lo podemos verificar. Otro ejercicio lo podemos hacer si repetimos este que acabamos de hacer, pero con calores específicos variables. Recordemos que para calores específicos variables necesitamos utilizar, en este caso, como tenemos que el fluido es aire, pues la tabla A17 del libro Engel. Para el estado 1 tenemos la temperatura. Entonces con esa temperatura obtenemos a la entalpía, a la entropía y a la presión relativa. Recordemos que la presión relativa está dada por o la relación de presiones por la presión relativa 2 entre la presión relativa 1. PRP es 8, PR1 la acabamos de obtener es 1.2788, por lo tanto PR2 es 10.23. Con esta cantidad podemos interpolar en la tabla para obtener a la entalpía y a la entropía. ¿Por qué obtenemos a la entropía? Porque vamos a hacer un análisis exergético. Para el estado 4 tenemos la temperatura, que es 1073.15 Kelvin, si no recuerdo, 800 grados centígrados, que es lo mismo, pero lo queremos en Kelvin. Interpolamos y obtenemos nuevamente H, S y PR. Las presiones relativas únicamente se van a obtener en la entrada del compresor y en la entrada de la turbina, porque en el compresor y en la turbina tenemos los procesos isentrópicos, no olvidemos eso. Entonces para 5 tenemos un proceso isentrópico de 4 a 5, entonces podemos relacionar las presiones relativas y obtener a PR5. Entonces con la presión relativa 5 podemos obtener los datos en 5, pero no queremos a la entalpía en 5, queremos a la H5R porque tenemos eficiencia isentrópica en la turbina. Entonces la obtenemos y con H5R podemos interpolar en la tabla nuevamente y obtener a T5R y a S5R. ¿Por qué obtenemos a T5R? Porque recordemos que el problema nos dice que hay una diferencia entre T5R y T3 de 10 grados centígrados. En el ejercicio anterior no expliqué esta parte, pero siempre que tengamos una diferencia, la diferencia entre grados centígrados y entre grados Kelvin siempre va a ser la misma. Por eso puedo sumarle o restarle aquí a T5R10 y no va a pasar nada. Va a seguir siendo la misma porque lo que les platiqué, ¿no? Delta T en Kelvin o delta T en grados centígrados siempre nos va a dar igual. Entonces ya tenemos a T3. Con esa T3 vamos a obtener los datos en ese estado, que serían H3 y S3. Pero nos hace falta H6. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la igualación del Q de regeneración en el flujo frío y en el flujo caliente. Despejamos H6 y obtenemos que H6 es 542.54 kJ/kg. Lo que vamos a hacer ahora es interpolar con este valor para obtener los datos de H6. El único que nos hace falta pues es S6. Ya tenemos todos los datos, todas las entropías y todas las entalpías. En todos los estados podemos obtener el calor de entrada, el calor de salida, el W neto,
el flujo másico y los calores en forma de tasa. Obtenemos la eficiencia con base en la primera ley, la efectividad en término de las entalpías, la eficiencia máxima, la generación de entropía de 1 a 2, que sí es entrópico, por eso es nulo, de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 1 en el regenerador. Sumamos y obtenemos la generación de entropía total, la multiplicamos por T0 y obtenemos la X destruida, la X suministrada. Y nuevamente tenemos las eficiencias con base en la segunda ley. Para la primera, con la ayuda de la generación de entropía o la X destruida, y la segunda con la ayuda de las eficiencias con base en la primera ley y máxima o de Carnot. Y nos podemos percatar que nos da prácticamente la misma. Entonces eso quiere decir que hicimos bien nuestro análisis exergético. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.